Sí, bueno, lo que presentó el Gobierno Nacional a través que está presentado son tres proyectos de ley en el Senado. Son tres proyectos de leyes que claramente atentan contra los derechos del trabajador. Para decirlo bien concreto y sencillo, un proyecto de ley que modifica el cálculo de las indemnizaciones. Simplemente se va a indemnizar a los trabajadores con el salario básico, no teniendo en cuenta ni el medio aguinaldo, ni el aguinaldo, perdón, el SAC, no teniendo en cuenta aspectos que hacen a premios, bonificaciones, Se, etcétera. se reduciría casi el 50%. Totalmente. Eso es la idea. Modifican el sistema, que es muy importante, se modifican el sistema de las pasantías para otra vez volver a la década del 90, que era como un reemplazo de trabajadores a través de las mal llamadas prácticas laborales. Y el tercer punto de este proyecto, de estos proyectos de ley, hablan de un sistema único de salud que lo que busca supuestamente es reducir la litigiosidad que hay con las RT y demás, pero la verdad que cuando uno lee el proyecto busca claramente meterse en la cuestión del modelo sindical argentino, que es único en el mundo. Y perdón, me estaba olvidando que es un tema muy importante, que es cuando hablan del blanqueo laboral, que hablan, el proyecto del oficialismo habla de un blanqueo como el blanqueo de capitales, pero un blanqueo para que beneficia claramente a los empresarios, debido a que no se le podrían, a aquel empresario que blanquea trabajadores, no se le pueden aplicar las sanciones retroactivas de lo que haya tenido. El trabajador pierde el derecho a poder reclamar que se le pague por no haber cumplido con cargas patronales, con no haber hecho los aportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un proyecto altamente que favorece claramente al sector empresarial, el sector empleador, por sobre los derechos de los trabajadores. Nosotros consideramos que esto claramente no puede pasar por el Congreso de la Nación, tiene que haber, y así lo ha demostrado las diferentes organizaciones sindicales, muchos legisladores han expresado que no van a acompañar este proyecto del Ejecutivo, y nosotros en forma particular y del bloque del Frente para la Victoria tomamos el compromiso de que no vamos a acompañar una ley de este tenor. Hubo muchos diputados que durante la campaña para las elecciones legislativas del 17 habían tomado un compromiso y después llegó el momento de votar, por ejemplo, la reforma previsional y levantaron la mano. ¿Eso tiene que ver con la gobernabilidad? Bueno, es un mal concepto de gobernabilidad. Cuando se habla de la gobernabilidad y acompañar al gobierno nacional, ¿ustedes entienden que también se tienen que de alguna manera por ahí traicionar las ideologías? No, claramente. Somos parte de una generación política que cree que las convicciones no se dejan a la puerta de ingreso de ningún lado. Todo lo contrario, si no tenemos que, para garantizar gobernabilidad, fundamentalmente lo que no hay es que romper ese pacto social que se da entre quien los eligió y los representantes de quienes el representante del pueblo. Nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo una muestra de conducta, y nosotros no pensamos que generar gobernabilidad es eliminar a la oposición. Es decir, votarle todo lo que quiere el Ejecutivo. Me parece que, además de no garantizar la gobernabilidad, de generar una distancia entre los representantes del pueblo y los representados, es decir, el pueblo argentino, también es atacar a la democracia, porque la democracia juega, en el juego de la democracia habla de oposición y de oficialismo. Si la gente no ve que el sistema político le da la alternancia, la alternativa de que se expresen a través, vuelvo a decirlo, de ser una posición responsable, la verdad que estamos jugando a un juego muy peligroso que atenta contra las instituciones, claramente como lo fue haber vetado la ley antitarifaria que paraba un poco el brutal tarifario que se ha dado. Creemos que el gobierno de Mauricio Macri ha privilegiado la relación con ciertos sectores muy pequeños de la vida social de Argentina y política de la Argentina por sobre el conjunto del pueblo argentino, y esto trae aparejado un mayor ajuste, mayor conflictividad social, y le pedimos al gobierno de Mauricio Macri, y le agradecemos el trabajo de usted y de todos los medios de comunicación para poder difundir esta voz. Nosotros le pedimos que recapacite, que el uso de la fuerza, como ahora nos enteramos que le pidió al Ejército y a las Fuerzas Armadas que se involucren en la seguridad interna de la nación, cosa que es antiviolatoria una ley, es violatorio, perdón, a una ley de la Constitución argentina,
y que fue una ley que estableció el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, poner también convocar al radicalismo que se exprese, de que el conflicto social no puede ser solucionado a través de la represión y el uso de la fuerza. Pedimos por favor que el gobierno de Mauricio Macri recapacite, que cambie el rumbo económico, y creo que eso es el aporte que tiene que hacer la oposición, no votarle todo. Gobernabilidad se logra si usted toma medidas y acciones de gobierno que favorezcan al conjunto del pueblo argentino. La reforma previsional ha sido claramente un ataque hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que demuestra cuál es la matriz de este gobierno. Y hay que decirlo totalmente sin medias tintas ni pelo en la lengua. Son terriblemente duros con los más débiles y a los sectores poderosos los tratan con mano de pluma. Porque no puede ser que en la Argentina el ajuste se lo trasladen al usuario de servicios públicos, a jubilados, a pensionados, veteranos de guerra, héroes de guerra de Malvinas, a nuestras asignaciones universales por hijo, y a los sectores más concentrados de la economía se le condonen deudas, se le dejen de hacer pagar impuestos o se reduzcan los mismos. Me parece que esto hay que dejarlo bien en claro, no estamos construyendo un país más justo e igualitario de esa manera.